Dios te bendiga. El día de hoy queremos compartir contigo otra reflexión de la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice: "Orad sin cesar". Sabemos que la oración es parte de nuestra vida cristiana y debemos de practicarla y no dejarla, aunque a veces nos cuesta mucho llevar una vida disciplinada en oración. Y hoy quiero comentarte qué ocurre, qué pasa. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando oramos? Hoy quiero decirte algunas cosas que ocurren cuando oramos. Número uno, viene la paz de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, el apóstol Pablo anima, exhorta a la iglesia a no dejar de orar aún en esos momentos que tienen situaciones complicadas. Al contrario, les dice, cuando estén preocupados, afanosos, tengan situaciones, oren. Pongan a Dios delante de Dios esa necesidad, pongan delante de Dios esa necesidad que tengan. Y la paz de Dios que sobrepasa todo vendrá a sus vidas. Estás pasando por una situación complicada. Hoy te invito, toma un tiempo para orar. No solo te preocupes, ocúpate poniéndolo en las manos del Señor y esa paz que sobrepasa todo vendrá a tu vida y te devolverá el gozo y la tranquilidad porque sabemos que Él tiene el control de todo. En segundo lugar, ¿qué ocurre o qué pasa cuando oramos? El Evangelio de Lucas, capítulo 22, en su versículo número 39 dice: "Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle". En segundo lugar, cuando oramos, recibimos fuerzas nuevas. Sé que hay momentos en que ya no podemos más. Hay momentos donde tú y yo no le decimos a las personas cómo nos sentimos. Muchos nos preguntan: "¿Cómo estás?", y tú y yo les decimos: "Bien", pero por dentro decimos bien tristes, bien desanimados, bien mal. Pero cuando sientas que ya no puedas más en la vida, dobla tus rodillas, desgarra tu corazón delante del Señor, derrama tus lágrimas y verás cómo Él te va a fortalecer el día de hoy. No importa el problema que pases, no te va a derribar. Podrá doblarte, pero no va a derribarte en la lona si tú vas delante del Señor en oración. Y en tercer lugar, ¿qué pasa cuando oramos? Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, se nos narra que Pedro fue encarcelado. Pero en el versículo 5 de este capítulo 12 dice: "Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él". Y si seguimos leyendo, Pedro fue liberado por un ángel de Dios. Ocurrió algo milagroso. Pedro no tenía las llaves para salir por la puerta, sino que la puerta se abrió, sus cadenas se abrieron por algo milagroso de parte de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando oramos? En tercer lugar, lo imposible se hace posible de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder arreglar en nuestras fuerzas. Y seamos honestos, somos tan débiles, tan pequeños. Pero cuando tú y yo doblamos rodillas y si es la voluntad de Dios, Él va a hacer aquello imposible para ti, para mí posible. A lo largo de la Biblia vemos que habían situaciones complicadas que las personas no podían arreglar en sus fuerzas y lo que hacían era orar. Estás pasando por enfermedad, estás pasando por una situación económica, estás pasando por algo complicado que tú no puedes solucionar. No te olvides de orar. No te olvides de decirle: "Señor, tengo esta necesidad, la necesidad que estás pasando", y el Señor va a actuar conforme a su voluntad, porque Él te va a dar lo que sabe que es mejor para ti. Él puede obrar en esa necesidad de salud, Él puede obrar en esa situación familiar, matrimonial que estás pasando. Hoy, dobla tus rodillas y vamos a ver la mano de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dicho que oremos, porque la oración tiene poder, porque tú eres el Todopoderoso. Ayúdanos, por favor. Ayuda a todo aquel que a día de hoy necesita paz. Tú conoces la aflicción que estamos pasando, que está viviendo. Tú conoces quién necesita ser fortalecido, quién está pasando por una situación imposible que le han dicho que no se puede, pero la última palabra la tienes tú. Y sabemos que cuando clamamos a ti ocurren cosas maravillosas. Que nunca dejemos de orar. Gracias por recordarnos porque es importante orar. ¿Qué ocurre cuando nosotros oramos? En el nombre de Jesús te damos gracias, guiados por el Santo Espíritu. Amén y amén.
No dejes de orar, que cosas maravillosas van a ocurrir. Dios te bendiga.